Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. En esta oportunidad les quiero hablar sobre la importancia de la educación y la relación que existe de la cultura, en la cultura que hoy vivimos, y el análisis que hacen de ella distintos autores enfocados en distintos conceptos. Por ejemplo, el filósofo sociólogo francés Lipovetsky, él habla del individualismo contemporáneo y de nuevas actitudes en la sociedad como la apatía, la indiferencia, la deserción, el principio de la seducción, que sustituye al principio de la convicción y la generalización de la actitud humorística. ¿Y a qué se refiere con esto de del principio de la seducción que sustituye al principio de la convicción? Que antes la educación era, el modo de educar era escolarizando, ¿no? O sea, el modo que tenían era autoritario y en aquel entonces estaba bien porque las grandes masas de la sociedad, hacia las grandes masas de la sociedad era suficiente ese modo de educación escolarizada, ¿no? Porque lo que se buscaba era poder educar al individuo para que tuviera acceso a un determinado trabajo, un determinado empleo, y eso ya era suficiente, solía ser suficiente, pero ahora no. Surgen en la sociedad nuevos problemas. Por ejemplo, él habla de la revolución del individualismo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la moda, el empoderamiento de las mujeres, el consumo, la publicidad, y todos estos cambios es lo que hace que en la educación también se produzca un cambio y una manera en que se debe ajustar a esos cambios, ¿no? Él no cree en la moral, cree en la innovación, es decir, en la inteligencia humana, y que puede solucionar o innovar se puede innovar estos problemas a través de la ciencia. Para él, lo que rescato de este autor es que para él lo que me gustó más de todo lo que pude ver y leer sobre este autor fue que le gusta esa cierta sensibilización que hay por la práctica del arte, en el arte, ¿no? Y ese amor por el arte, ¿no? Haciendo a la educación una educación más democrática, porque la democracia no tiene que ver solo con lo político, sino no tiene que ver con el régimen político, sino que también debe de permitir la realización del individuo. Y esto estoy totalmente de acuerdo, y cabe reflexionar y preguntarse si en la sociedad que vivimos realmente a nivel educación existe democracia o solo se educa como se solía hacer, como por tradición, ¿no? Una educación autoritaria. Pero
y aquí es a donde viene el concepto que él maneja de una educación de modelo de seducción que sustituye a la convicción, ¿no? Que sustituye al principio de la convicción. El problema es que no, o sea, en este modelo de seducción que se utiliza para enseñar a los niños en las escuelas, lo que pretende es que el niño sea feliz, y eso está bien. El tema es, lo ve el autor, y yo creo que igual está en los excesos. Por supuesto que el niño tiene que ser autónomo, tiene que transformarse en un ser autónomo, pero el problema está en los excesos. Esa autonomía, según el autor, no debe ser total, sino que a su vez de formar niños autónomos, a su vez necesitan ajustarse a ciertas normas porque vivimos en sociedad. Y por otro lado, el autor Roland Barthes, que es otro de los autores que les quería comentar. Fue un crítico teórico literario, semiólogo, filósofo estructuralista francés. Él se interesó por la lingüística, filosofía del lenguaje, los signos, símbolos y la fotografía. Él fue un espectador crítico de la vida cotidiana y analiza las imágenes de las fotografías y aplica los conceptos de la lingüística. O sea, los va a ampliar y los va a generalizar a otros tipos de signos, por ejemplo, los signos que ve en la vida cotidiana. Y se centra en la importancia de la cultura de las masas. La cultura ya no es la alta cultura, dice este autor, sino que, por ejemplo, la alta cultura habla de cuando se analiza cuadros, esculturas, la música, sino que hay una gran cantidad de cultura que se hace para consumo masivo. Y hay un lenguaje visual, ¿no? que utiliza esa cultura masiva, que es una cultura de masas, que se construye como una cultura de imagen. Y hace una crítica y análisis del consumismo. Antes el consumo era elitista, o sea, se daba solo a esos grupos sociales que tenían poder adquisitivo. Pero ahora el consumo es para todo el mundo. Y eso es lo que analiza él, por ejemplo, en la vida cotidiana de la mujer. Y todo ese cambio que se produce en la vida cotidiana de la mujer, permitiéndole tener consumir distintos productos de la sociedad, y que eso produce un cambio en su vida, y es uno de los temas que este autor analiza. La moda, también él habla de la moda como un mensaje, como un emisor de mensaje, ¿no? Donde el cuerpo se convierte en una obra de arte, ¿no? Pero combina eso como una manera de enviar un mensaje. Por ejemplo, se puede ver en cómo se visten las personas. Y también habla sobre la alimentación como sistema semiológico, ¿no? Él estudia todos estos conceptos de la vida cotidiana como signos, ¿no? En un sistema semiológico. Y analiza cómo todo esto
repercute en la publicidad, no solo como un objeto, como algo que tiene efecto de consumo, sino como arte, para cautivar a través de las imágenes, la música, información de lo que hay y el impulso a comprar. En donde se conjugan los colores, los sabores, etcétera, para producir deseo. Y esta cultura que él denomina narcisista está ligada a la sensibilidad, ligada a la compra, y son los conceptos que este autor analiza y nos muestra en sus obras, en su trabajo. Ahora bien, todo esto, estos autores se relacionan con la importancia, ¿no?, de la cultura, de la manera que tenemos de ver el mundo y qué papel juega ahora, hoy en día, en el mundo que vivimos hoy, la educación, ¿no? Por todos estos cambios producidos en la sociedad, el objetivo de la educación también ha cambiado. Y Fernando Hernández es otro de los autores sobre el cual vamos a reflexionar, que es un catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, doctor en psicología, formador de profesores en todos los niveles educativos, especialista en procesos de innovación y cambio curricular. Él reflexiona y analiza en un seminario los conceptos como cultura, conocimiento y poder. Él analiza el concepto de cultura referido al contexto y hace un reconocimiento de las manifestaciones culturales. La cultura tiene que ver, nos dice Fernando Hernández, con identidades, son esos espacios imaginarios colectivos donde se construye maneras de mirar el mundo, maneras de reconocernos, pero también maneras que nos determinan cómo tenemos que ser. Y ahí es donde, según él, empieza el debate, ¿no? En qué manera la escuela construye una narrativa identitaria, o sea, de identidad, sobre el deber ser de los alumnos. El deber ser sobre muchas cosas, ¿no? Cómo debe ser una mujer, un hombre, el deber ser cómo mirar la realidad nacional, cómo se debe mirar los valores de lo que somos o se supone que somos, donde uno reflexiona sobre cómo se siente o cómo se debería sentir, por lo cual hoy la cultura está muy relacionada a disposiciones identitarias sobre cómo se siente o cómo se debe sentir, por lo cual hoy la cultura está muy relacionada a disposiciones identitarias que nos fijan y nos dicen lo que tenemos que hacer. Y acá aparece el concepto de educación, que lo define como el espacio para la subjetividad, ¿no? La posibilidad de inventarnos a nosotros mismos frente a esta determinación de la identidad, de lo que debemos ser, lo que debemos pensar. Él nos dice que la cultura acá sufre el cambio, ¿no? En el sentido de que se debe descolocar la cultura de posiciones identitarias y colocarlas en una cultura de posiciones de subjetividad, ¿no? Si queremos que las sociedades sean plurales. Pensarme a mí mismo con respecto a los demás
y con las apropiaciones que hago de sus imaginarios identitarios. Esto es de acuerdo al concepto cultura. Ahora, el otro concepto que él nos habla es el concepto de conocimiento. Y nos dice que conocimiento es aquello que está fuera de nosotros y que debemos de acceder, ¿no? De alcanzar. Pero ese espacio, tradicionalmente lo que conocemos como conocimiento, ha olvidado que mi relación con el conocimiento, o sea, ese conocimiento tiene que ver conmigo, porque por lo general lo que vemos es que los conocimientos circulares no tienen nada que ver con los sujetos que aprenden ni con los sujetos que supuestamente nos han de enseñar. Entonces, él habla al conocimiento como ese espacio, como esa caja de donde se extraen referentes, pero que dejan de lado mi apropiación, mi relación con eso, o sea, la construcción, apropiación y relación con el estudiante, con el alumno. Y estos referentes que se extraen del conocimiento no dejan de ser relatos científicos, relatos históricos, relatos artísticos, pero que no permiten ese espacio de relación, de contrapunto con la noción de saber. Después, por último, otro concepto que este autor nos dice es el concepto de poder, y nos habla del poder entendido como pensamiento, como poder hegemónico, como naturalización de realidades que impide pensar de otra manera. Por ejemplo, como grupos que se apropian de cómo debemos ser y que excluyen a grupos que no participan de ello, o como poder, como configuración de cómo debemos mirar el mundo y cómo nos debemos mirar a nosotros mismos, y que marginan a quienes no miren de esa manera. O sea, que nos habla el poder como políticas en el ámbito de las relaciones, ¿no? Entonces, que se manifiestan en el currículum y en las aulas. La perspectiva de la cultura visual, lo que él nos dice que devela los espacios y localiza el poder, pero no ese poder que uno puede realizar en las multinacionales, en los gobiernos, en las situaciones hegemónicas, sino el poder, como habíamos referido anteriormente, el que se manifiesta en el currículum, en las aulas, y al cual él se cuestiona y reflexiona, ¿no? Es otro tipo de poder, el poder que se da en ese sentido. Y como les comenté al principio, esta reflexión creo que no solo debe hacerse para las personas que están en el medio de la educación, sino para todos, ¿no? Para cualquier persona que se interese por estos temas, de cómo está cambiando la cultura en general y cómo está cambiando el mundo, porque todo está relacionado
y todos somos partícipes de esta sociedad y de los cambios que suceden en ella. Así que les dejo los autores para que puedan buscar más información sobre ello. Y bueno, espero que les sirva de algo. Saludos.